Ok, vamos a hablar un tema nuevo de liberación y de guerra espiritual. Amén. Liberación y guerra espiritual. Vamos a hablar del sacerdote de la guerra espiritual. Para ser un sacerdote guerrero de Dios, debe de estar ungido por él. La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa Cristo en griego o ungido en español. Es la misma palabra, Mesías, Cristo y ungido. Es la misma palabra, pero en tres idiomas distintos. ¿Quién es un guerrero de Dios? Dios es por convicción y no por emoción. Hay mucha gente emocionalista que se creen que son guerreros de Dios. Y es triste y lamentable, pero esto no es por emoción, sino por convicción. Tú tienes que estar convencido, seguro de que Dios te llamó a la guerra espiritual. En Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. ¿Conforme a qué? A la palabra de Jehová. O sea, fue Dios el que dijo y les reveló en su espíritu, en su mente, en su alma, de que son guerreros. Y que el mismo Dios se encarga de capacitar a las personas para este tipo de batalla. Te da la sabiduría, te da el entendimiento y el poder, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque en Gálatas, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que Jesucristo les dijo a los apóstoles: quédense tranquilitos aquí, no se muevan todavía, hasta que reciban poder, el Espíritu Santo. Cuando usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede ir a la guerra. Y si tienes el Espíritu Santo y estás llamado a la guerra espiritual, tú debes de estar convencido de que Dios te llamó y te ungió para eso. Amén, amén, amén. Ok, entonces Dios dejó estos escritos para que nosotros sepamos cuáles son los códigos de un verdadero guerrero espiritual que la iglesia necesita hoy día. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Así que debemos entender que ya estamos en una dispensación de guerra, y esto demanda que el siervo de Dios esté completamente armado hasta los dientes, escúcheme bien, ungido, lleno de conocimientos bíblicos y lleno del poder del Espíritu Santo. David y sus hombres fueron guerreros fuertes que Dios levantó en un tiempo, según la Biblia, lo que acabamos de leer. Pero ahora, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, Dios está levantando un ejército de guerreros en Cristo. ¿Para qué? Para enfrentar a Satanás y a sus demonios, porque ya estamos en los tiempos finales y el diablo lo sabe. Escúcheme bien. El diablo sabe que ya estamos en los tiempos finales. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso es que anda como loco haciendo guerras y, bueno, qué cantidad de cosas está tratando de hacer el enemigo con tal de destruir a la humanidad a la mayor cantidad posible que él pueda. Pero los sacerdotes ungidos para la guerra espiritual de este tiempo deben ser hombres y mujeres con convicción de este llamado y no por emoción. ¿Ok? Los sacerdotes ungidos para la guerra espiritual deben haber recibido un llamado para eso de parte de Dios. Mateo 24:35 dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si a ti Dios te llamó a la guerra espiritual, tú siempre vas a tener ese llamado, ese don que está activado. Lo que tienes es que avivarlo, porque eso está en ti.
¿ok? Y aunque te escondas, aunque tú no quieras hacer ese tipo de trabajo, siempre te van a buscar, siempre te van a conseguir y siempre te van a estar llamando para ministrar liberación y guerra espiritual. La palabra de Dios es inquebrantable. Y así tiene que ser el guerrero espiritual de Dios, ¿ok? El guerrero de Dios no sirve a Dios y al prójimo porque el pastor o los líderes políticos lo convencieron. Escúcheme bien, olvídese de eso. Sino por convicción de que Dios lo llamó y le reveló una palabra en su corazón y le dijo que iba a ministrar y a pelear batallas espirituales. El guerrero espiritual que Dios llamó, mi hermano querido, tiene que vivir una vida diferente a la que viven los demás. Escuche bien. Mire, en 2 Samuel 5:1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. O sea, estos guerreros estaban convencidos de que Dios los había llamado a pelear una batalla al lado del rey David. Por eso ellos vinieron y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y en 1 de Crónicas 11:1 también dice lo mismo: hueso tuyo y carne tuya somos. Son gente convencida, no son gente emocionalista que están un día haciendo una cosa y otro día están inventando otra. El sacerdote Mesías, Cristo o ungido de la guerra, Dios lo tiene reservado para los tiempos finales. ¿Y estamos en qué? En los tiempos finales. En el Antiguo Testamento todas las cosas son figura y sombra de las cosas celestiales. En Hebreos 8:5 dice: a los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales. Y en Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces la Biblia habla de varias funciones sacerdotales, entre las cuales está la función del sacerdote Mesías de la guerra. ¿Ok? Punto número 1. La primera función sacerdotal es la litúrgica. Y esta está representada en la persona de Aarón. Este era el encargado de los ritos legales o encargado de desarrollar un culto o un servicio a Dios. Eso está en Éxodo capítulo 28, versículo 41 al 43. Dice: y con ello vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, escúcheme bien, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillo, escúcheme bien, de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no lleven pecado y mueran. Porque recuerda que si el sacerdote o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía pecado, moría. Incluso entraba amarrado con un mecatillo, el cual nadie podía entrar, porque si muere el sumo sacerdote, que era un hombre consagrado y santificado a Dios, imagínense ustedes las personas restantes del pueblo o los demás sacerdotes. Entonces tenían que jalarlo con un mecate, porque nadie podía sacar ese cadáver luego de ese lugar debido a que había pecado. Entonces aquí dice claramente que tenía que usar calzoncillo. ¿Para qué? Cuando entraran en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo. Para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo. Esto es para siempre. Escuche bien. Estatuto perpetuo. Para siempre. Para él y para su descendencia después de él. Ven, calzoncillos. Escuche bien. Calzoncillos. ¿Qué representan los calzoncillos? Representan la pureza o la santidad sexual en el sacerdote, en el pastor o en el ministro de Dios.
¿Ve? Por eso